Vamos a comenzar con la clase de hoy, que realmente es un poquito diferente, es bastante interesante lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, seguimos hablando, por supuesto, de temas relacionados con nuestra psicología, temas importantes para lo que son los días que estamos atravesando, días de mucha incertidumbre. Estamos buscando herramientas efectivas, eficaces para poder no solamente sobrellevar esta situación, sino poder aprovechar esta situación como una oportunidad especial para trascender. Ya estoy hablando cada vez más con diferentes personas que ya entendieron que aquí hay una oportunidad única para todos nosotros, una oportunidad para salir fortalecidos, para ser mejores personas, para ser más empáticos, para valorar realmente todas las cosas que son importantes en la vida. Pero hoy vamos a hablar de una de las situaciones que se activan dentro de nuestro organismo, de nuestra cabeza, y que es uno de los grandes problemas por los cuales tenemos ansiedad, tenemos a veces depresiones, tenemos pensamientos negativos. Seguramente ustedes se acuerdan cuando hablamos de un versículo, que es el versículo que habla del nacimiento de Jacob y de Esav. Interesantemente, el versículo cuando nace Jacob y cuando nace Esav, que son los hermanos, los mellizos, dice, ¿se escucha? A ver, pregunta Jaime si se escucha. ¿Todos se escuchan? Sí, perfecto. Sí, Jaime, debe ser usted por ahora. Entonces, el concepto es que nacen estos dos hermanos, los hijos de Isaac y de Rivka, y el versículo expresa algo muy, pero muy interesante. El versículo es una profecía. Cuando nacen Jacob y Esav, dice el versículo, Uleom, Mileom, Yeematz. Uno va a sobresalir. Una nación va a predominar sobre la otra nación. Primero, nos está diciendo el versículo que Jacob y Esav no solamente son dos individuos, son dos naciones. Esav representa el occidente, Roma, y Jacob representa el pueblo de Israel. ¿Y qué está diciendo el versículo claramente? Es una profecía. Si Jacob va a estar arriba, es decir, en una situación predominante, Esav va a estar automáticamente por debajo. Pero si Esav va a estar por encima, entonces Jacob va a estar por debajo. Aquí lo que está diciendo es que no hay una lucha cuerpo a cuerpo. Aquí no hay un enfrentamiento donde yo voy a ver a los ojos a mi enemigo. Aquí es aquel que predomina. Si Esav está encima, Jacob va a estar por debajo. Si Jacob va a estar por encima, Esav va a estar por debajo. Y esto es una regla importantísima para la lucha, para el conflicto que existe dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros también hay una dimensión de Jacob y hay una dimensión de Esav. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, de nuestra estructura espiritual y emocional, tenemos estas dos dimensiones. Jacob somos nosotros y Esav es la oposición. Esav es nuestro enemigo interno. Esav son esas frecuencias emocionales negativas. Vamos a decirlo de una manera más sencilla. ¿Quiénes somos realmente nosotros? Nosotros deberíamos ser el agradecimiento, deberíamos ser la empatía, deberíamos ser el amor, deberíamos ser el respeto. Eso es Jacob. Por otro lado, Esav es la culpa, es el miedo, es la duda,
la incertidumbre. Todas las frecuencias emocionales negativas son y están en el dominio de Esav. Y Jacob es el dominio de las frecuencias emocionales altas. Y esa es la lucha, el conflicto que existe dentro de cada uno de nosotros. Si vamos a interpretar la vida con frecuencias emocionales positivas, entonces estamos yendo a la dimensión de Jacob y estamos por encima automáticamente de las frecuencias emocionales negativas. Y si una predomina la otra cae. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos conectados con la dimensión de Esav? ¿Qué ocurre cuando Esav está predominando y automáticamente entramos nosotros, no solamente que quedamos en la dimensión de Jacob disminuidos, sino que lo que ocurre es que Jacob entra en exilio? Nuestra dimensión de luz, nuestra dimensión positiva, nuestra alma entra en exilio dentro de esos pensamientos negativos, dentro de esas preocupaciones, dentro de esa culpa, dentro de ese miedo. Y algo muy interesante que les voy a leer hoy, que ustedes seguramente les va a sorprender, muchos seguramente conocen este concepto. Lo voy a leer desde el internet, desde Wikipedia. Pueden buscar otros sources, otras fuentes, pero voy a explicar qué es el síndrome de Estocolmo. Quiero que me escriban en la computadora. Si ustedes ven, estoy transmitiendo desde Estocolmo. Se dan cuenta, ¿no? Así que pongan aquí en el chat quién sabe, con un sí o un yo, ¿quién sabe lo que es el síndrome de Estocolmo, por favor? Alejandra Safrani sabe, excelente. Denise Blumenfeld también sabe, la Morá. ¿Los demás? Bueno, vamos a explicar qué es el síndrome de Estocolmo. La verdad que es un concepto maravilloso y van a entender por qué lo vamos a analizar hoy. Y dice así, el síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su captor. Principalmente se debe a que malinterpretan la ausencia de violencia como un acto de humanidad por parte del agresor. Según datos de la Federal Bureau de Investigación, bueno, la FBI, alrededor del 27% de las víctimas de 4.700 secuestros y asedios recogidos en su base de datos experimentan esta reacción. ¡Wow! Las víctimas que experimentan el síndrome muestran regularmente dos tipos de reacción ante la situación. Por una parte, tienen sentimientos positivos hacia sus secuestradores, mientras que por otra parte, muestran miedo e ira contra las autoridades policiales o quienes se encuentren en contra de sus captores. A la vez, los propios secuestradores muestran sentimientos positivos hacia los rehenes. Cabe destacar que el síndrome de Estocolmo no está reconocido por los manuales más importantes de psiquiatría. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades, por lo que este síndrome caería en la categoría de efecto postraumático. Y vamos a ver, todos entendieron básicamente de qué se trata el síndrome de Estocolmo, es cuando un rehén, una persona que fue secuestrada, desarrolla un vínculo afectivo con su secuestrador. Vamos a analizarlo profundamente este concepto a continuación, pero quiero contarles por qué se llama el síndrome de Estocolmo. Estocolmo, por supuesto, que es una ciudad en Suecia, porque la primera vez que ocurrió fue en Estocolmo, o por lo menos que se dieron cuenta de que era un hecho que había que investigar
a nivel psicológico. Y cuenta que el 23 de agosto de 1973, Jan Erik Olsson intentó asaltar un banco de crédito de Estocolmo, Suecia. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a 4 empleados del banco, 3 mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olofsson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó: no me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía. Y tras su liberación, Kristin Enmark, otra de las rehenes, declaró: confío plenamente en él, viajaría por el mundo con él. El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de síndrome de Estocolmo para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. Entonces, miren qué historia fascinante, cómo a partir de un atentado a la vida social, ante un robo de tal envergadura y a la toma de rehenes, los rehenes en realidad lo que hacen es terminan enamorándose de sus captores. Y este concepto, si lo analizamos profundamente, a principio, cuando yo escuché este concepto, dije, wow, ¿será que todos de alguna manera sufrimos el síndrome de Estocolmo? Es verdad, no somos rehenes de captores externos, pero muchas veces somos rehenes de captores internos. Pero antes de analizar este concepto, primero me pregunto, ¿por qué esta gente desarrolla el síndrome de Estocolmo? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué ellos de alguna manera se enamoran, crean un vínculo emocional con sus captores? Profundamente, si yo por lo menos analizo esta situación, me doy cuenta que para una persona que se siente en peligro y el peligro proviene del captor, entonces prefiero inconscientemente o a partir de mi subconsciente mostrarme cariñoso, positivo, buena gente con mi captor, porque si me uno a mi captor a un nivel de vínculo emocional, entonces yo voy a estar libre, o por lo menos voy a estar protegido, voy a estar a salvo. Claro, me espera una vida si me conecto y tengo un vínculo emocional muy íntimo con un captor, mi vida va a terminar siendo una vida negativa, una vida donde me voy a conectar con los valores de esos captores, pero voy a vivir. Quizás internamente ese es el concepto. Tengo un miedo tan profundo que este captor me dañe, me haga daño, me mate, entonces voy a hacer que me voy a enamorar de él para que él se enamore de mí y no me haga nada malo. Porque si me va a hacer algo malo es porque me ve como un opositor. Si me vinculo emocionalmente con él, no me va a pasar nada. Pero no queda solamente ahí, sino que esta gente también desarrolló una oposición contra la policía. Y esto es mucho más poderoso, esto es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera no están actuando el vínculo, el amor, el cariño para sus captores. Lo están sintiendo profundamente, lo creen, a tal punto que dicen, la policía es mala. Porque la policía en principio no te va a dañar. En principio la policía no viene a matarte. Entonces, podemos decir tranquilamente que la policía es negativa. Y mis captores son buena gente. Ahora, sí, también pasó Finney con Patricia Hearst no sé si fue en los 70, pero sí también pasó con ella, sí.
También está escrito por ahí en internet el concepto. Entonces, ¿cómo esto lo relacionamos con nosotros mismos? Esto creo que es fantástico. Yo la primera vez que escuché del síndrome de Estocolmo, dije, esto pasa con nosotros mismos. Parece una reacción completamente irrisoria, parece un síndrome psicológico, una situación completamente rara, irracional, pero no es para nada una situación irracional. Vamos a ver que esto nos pasa a nosotros siempre que tenemos ansiedad, siempre que tenemos pensamientos obsesivos y nos aunamos, nos conectamos íntimamente con ellos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una situación que pone en jaque su estabilidad emocional? Empieza, como dijimos, a tener pensamientos negativos, pensamientos obsesivos, pensamientos catastróficos. Cuando llega un miedo profundo a mi vida, ¿qué es lo que hago sin darme cuenta? Antes de aplicar un método de psicología de terapia cognitivo-conductual o antes de aplicar el método del rabino Benayon, normalmente y naturalmente, ¿qué es lo que hago? Me caso con esos pensamientos. Yo les creo a esos pensamientos. Esos pensamientos para mí son la pura verdad. ¿Por qué yo termino activando la ansiedad en mi corazón, en mis sentimientos, en mis emociones y luego también en mi cuerpo a través de síntomas y a través de sensaciones? Justamente porque yo estoy de receptor de la ansiedad. Yo estoy siendo Jacob por debajo de la ansiedad y la ansiedad, los pensamientos obsesivos, los pensamientos catastróficos, los pensamientos de miedo están por encima. Esav está por encima y yo, Jacob, estoy por debajo. Es decir, yo soy receptor del miedo. Pero de alguna manera yo le estoy diciendo al miedo, secuéstrame. O si ya me secuestró el miedo, si esta situación, llámese coronavirus a nivel global o llámese una situación particular a nivel personal, si ya la situación puso en jaque mi estabilidad personal, entonces yo ya soy receptor, ya estoy secuestrado, yo soy víctima de mis circunstancias. Entonces, ahora voy a enamorarme del captor. Me enamoro de Esav, me enamoro de mi captor, me enamoro de mis miedos. Y la persona comienza a vivir con esos patrones de conducta, que más que patrones de conducta son patrones de pensamiento, hábitos a nivel de los pensamientos que se transforman en hábitos de pensamientos negativos, también hábitos a nivel de emociones negativas y de acciones negativas. Y la persona comienza a vivir así por una semana, por 2 semanas, por un mes, por 6 meses, por años. Y la persona termina, ¿qué? Sufriendo. Pero le vamos a preguntar a la persona, ¿por qué vives de esa manera? Y la persona va a responder, yo soy así. Esa es mi personalidad. Y la respuesta es no, esa no es tu personalidad. Esa es la personalidad de tu captor. Tú eres rehén de esa personalidad. Tú eres rehén, tú eres el receptor de Esav, de tu captor, de tu miedo. Tu miedo te enseñó a vivir de esta manera, con estos parámetros de pensamiento negativo, de emociones negativas y de conductas o acciones negativas que se expresan en síntomas o en sensaciones. Tú eres rehén de esto. No eres esto. Esto es muy importante que nosotros podamos diferenciarlo, entender el concepto. Yo no soy esto. Mi situación, mi miedo provocó esto. Y mis hábitos transformaron mi personalidad para que yo piense que soy esto, pero yo no soy esto. ¿Y por qué se dio esto? Porque yo me enamoré, porque yo me conecté, porque yo me vinculé con mi captor. Llámese captor externo, síndrome de Estocolmo, por el miedo profundo de que me dañe, entonces prefiero caerle bien.
Y lo mismo internamente, hay un síndrome de Estocolmo interno. Me enamoro de mi captor, de mi miedo. ¿Por qué? De la misma manera. Porque yo digo, si me enamoro, quizás es una estrategia para que el miedo no me haga daño. El miedo va a tener compasión de mí y yo voy a estar bien. Eso es lo que pensamos interiormente cada uno de nosotros cuando tenemos miedos. Voy a desarrollar el miedo, voy a hacerle caso al miedo, porque de esa manera el miedo no me va a hacer daño. Pero en realidad el miedo viene a hacerte daño de una manera que el miedo te muestra que viene a protegerte. Vamos a analizar un miedo en particular, algo que en esta comunidad converso mucho con la gente, que se llama aerofobia, que ahora, Baruch Hashem, la gente debe estar tranquila porque no hay vuelos. Pero el punto es, ¿qué es lo que le dice el miedo a la persona que tiene aerofobia? El miedo le dice, te va a pasar algo en el avión puede tener un accidente, puede caer, y automáticamente te estoy avisando que no te montes en el avión. O si te montas en el avión, por lo menos te estoy avisando de las consecuencias que esto puede traer aparejado. ¿Qué está haciendo el captor? ¿Qué está haciendo el miedo? El miedo se está mostrando como un amigo. El miedo, como dice aquí en Internet, dice que los captores se mostraron amistosos con los rehenes. Si el captor dispara de una vez, se muestra como un terrorista, obviamente que nadie se va a enamorar de un terrorista. Pero en este caso, cuando los captores se muestran humanos o cuando los captores se muestran buena gente, ahí está el gran problema. Ahí es cuando la persona puede desarrollar el síndrome de Estocolmo. Cuando yo personalmente siento que el miedo no viene como si fuera un terrorista. El miedo viene a avisarme de que algo malo puede ocurrir. Y la verdad que considero que este miedo es muy buena gente. Y lo voy a escuchar por eso. Porque quizás otros dirán, ese miedo es un captor, ese miedo es un terrorista, ese miedo es un ladrón. Pero yo no lo veo así, porque a mí el miedo me está hablando muy personalmente, me está hablando muy íntimamente. El miedo se está conectando conmigo, el miedo me quiere beneficiar. Y aquí es el gran problema, que nosotros vamos a decir, la policía está mal, todo el mundo está mal, y yo y mi miedo estamos bien. ¿Quién es la policía? Quizás es la familia. Tú tienes un miedo irracional. Tú sufres, por ejemplo, de cualquier fobia y de repente viene alguien y te dice, no, eso es irracional. Ese miedo es negativo. Y tú no lo ves de esa manera. Para ti es la pura verdad, es la verdad absoluta. Y la policía está equivocada. Tu familiar, tu amigo, tu cónyuge, tu rabino, tu psicólogo están equivocados. Los policías, me alejo de los policías. ¿Y con quién me conecto? ¿De quién no me alejo? De mi miedo, de mi captor. Esto es el síndrome de Estocolmo. Aquí, ¿cuál es el problema? Que yo tengo un miedo muy profundo. Y ya que pienso que algo malo me va a ocurrir, entonces decido, me conecto con el miedo para que el miedo, que es mi captor, no me haga daño. Es un síndrome que todos de alguna manera vivimos, no solamente aquellas personas que lo viven lo aleinu a nivel físico, a nivel externo, sino a nivel personal. Todos sufrimos el síndrome de Estocolmo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros decidimos dejar y cambiar la posición, dejar de estar como receptores de nuestros miedos, dejar de ser víctimas de las circunstancias, dejar de resistirnos a
o realmente resistirnos a esa unión, a esa conexión íntima, a esa creencia. Acá el gran problema es que creemos, no internamente, superficialmente, que estos miedos son buenos, son beneficiosos para nosotros, nos van a ayudar, nos están avisando, porque se presentan no como terroristas, se presentan como gente buena. Ya lo mencionamos muchas veces. Cuando yo escucho un miedo, ¿cuál es la vocecita que escucho en mi mente? La vocecita mía. No solamente el miedo parece un captor buena gente, utiliza mi propia voz y me advierte como si fuera que yo mismo me estoy advirtiendo de una situación que puede ser negativa. Entonces me asusto, entonces me lleno de ansiedad, entonces me transformo en víctima de las circunstancias. Lo que uno tiene que hacer es desconectar, desapegarse del captor. El gran problema es que estamos amarrados, estamos apegados a nuestro captor, a nuestro miedo. ¿Por qué será? Será por nuestras memorias del pasado, pueden ser por memorias de otras vidas, puede ser tikkunim, son reparos espirituales, lo que sea. Pero hay que cortar lo que se llama el dat. Dat significa el conocimiento, se traduce normalmente, pero el dat es el poder que une lo cognitivo con lo emocional. Sabemos que están los poderes cognitivos de Jochma y Binah, vamos a llamarlos los pensamientos, y para que esos pensamientos se transformen en emociones, es decir, que yo sienta amor o temor por eso que estoy pensando, entonces tiene que haber dat. Dat es la conexión entre lo cognitivo y lo emocional. Si yo estoy conectado fuertemente con algo, voy a tratar de, lo voy a amar, voy a temer no hacerlo si tanto lo quiero, y voy a trabajar de esa manera. Voy a trabajar conductualmente para conseguir eso que pensé y que sentí. Pero ¿cómo se logra? A través del dat, a través de que yo me conecte profundamente con esta idea. Pero la novedad es que el dat, la conexión, el apego, puede ser un apego positivo o puede ser un apego negativo. Puede ser un dat dikdusha, una conexión de santidad, o puede ser un dat de sitrájara, del lado negativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Yo estoy utilizando mi dat, mi capacidad de conectarme, mi capacidad de apego cognitivo y emocional con algo que me beneficia, con mi captor. ¿Soy rehén de una situación negativa o estoy conectado, mi dat está conectado con algo positivo? ¿Y cómo lo sabemos esto? Depende de lo que pase a continuación del dat. El dat, dijimos, provoca emociones. Si en mi corazón estoy sintiendo angustia, si en mi corazón estoy sintiendo miedo, entonces automáticamente el dat, mi apego, es un apego negativo. Es lo que nosotros llamamos en los primeros cursos, hablamos de adicción. Hablamos que la ansiedad es una adicción de pensamiento, de emociones y de conducción y de acción negativa. Eso es la ansiedad. La ansiedad circunstancial no es una enfermedad. Muchos lo tratan como una enfermedad, pero todo el mundo sabe que no alcanza a tratarlo solamente con medicinas. Se trata con cambio de actitud, con cambio de pensamiento, con cambio de emociones automáticamente a partir de los cambios de pensamientos y cambio de acción. Entonces, todo depende si yo estoy conectado cognitivamente con pensamientos negativos o si estoy conectado con pensamientos positivos.
Y una vez que me doy cuenta que yo soy rehén de mi miedo y me doy cuenta que estoy sufriendo el síndrome de Estocolmo, entonces digo, hay que cambiar esta película. Yo tengo el control de mi vida. Estoy viendo hasta ahora una película de terror. Soy protagonista de una película de terror. Tengo el control. Voy a cambiar esta película. No puedo ser más protagonista, no puedo ser más víctima de las circunstancias, no puedo sufrir más del síndrome de Estocolmo. Si yo analizo el síndrome de Estocolmo hacia afuera y digo, qué locura, ¿cómo puede ser que alguien tenga este síndrome? Lo sufrimos nosotros cuando somos rehenes de nuestros miedos. Y la persona entonces tiene que aplicar lo que dicen nuestros sabios, el Esej Hadat. ¿Qué es el Esej Hadat? Romper con el apego, romper con la conexión hacia lo negativo, romper con el apego a nuestro captor, decidir profundamente, no quiero ser más rehén, no quiero ser más víctima de esta circunstancia, y menos quiero mentirme de tal manera pensando que estos pensamientos negativos, catastróficos, de pánico, son positivos para mí. Tenemos que reconocer a Esav, tenemos que reconocer a nuestro captor, tenemos que reconocer que estamos operando a partir del miedo y tenemos que parar. Si la mente te va a decir, no puedes parar, así tú eres, esta es tu personalidad, hay que saber, no, esa no es nuestra personalidad. Esos son los hábitos que formaron la personalidad presente, pero así como estos hábitos formaron esta personalidad presente, uno tiene la capacidad también de romper. No pensemos en el futuro. No pensemos en cómo yo voy a ser otra persona, una persona libre. Eso dejémoslo para el futuro. Ahora rompamos. Ahora cortemos nuestro matrimonio, nuestro apego, nuestra conexión con nuestro captor, con nuestros miedos. No nos benefician, no nos ayudan. Y como lo hacemos, aplicando lo que nuestros sabios dijeron, Esej Hadat, rompiendo el Dat. Me acuerdo que una vez, no sé si les conté esta historia, pero llegó una vez un alumno que estaba comenzando a tener muchos ataques de pánico, una situación de ansiedad muy, pero muy importante, y me comentó que su vida era un desastre, que él no podía funcionar, que le costaba mucho hacer cualquier cosa, y que habían abierto una sinagoga en la ciudad donde él se encontraba, y él, que era un poquito más religioso que los demás, y que era Bajur Yeshiva, sabía un poquito de Torah, le propusieron que él sea el Baal Koré, el que iba a leer la Torah en esa nueva sinagoga que se estaba abriendo. Y él me dijo, yo no puedo hacer esto. En esta situación de pánico no lo puedo lograr. Le pregunté, ¿tú sabes leer la Torah? Y me dice, no, y ese es el segundo motivo. Yo soy religioso, yo conozco, pero no sé leer la Torah. Entonces le dije, bueno, entonces tienes que hacerlo. Me miró como diciendo, pero ¿no te acabo de decir que estoy sufriendo ataques de pánico constantes y también no sé leer la Torah? Y le respondí, justamente por eso quiero que lo hagas, por las dos razones. Porque a la ansiedad no hay que darle razones. A la ansiedad, con la ansiedad no hay que ser víctima de la circunstancia. Con la ansiedad no hay que vivir según la naturaleza, según los parámetros, según las condiciones. Hay que trascender. Y cuando trascendemos, entonces tenemos la capacidad de sobrepasar la ansiedad. ¿Y qué vas a hacer tú? Tú no sabes leer la Torah. Para ti es una ciencia nueva. Para ti es como una carrera, como ir a la universidad, como empezar un proyecto nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a poner tus ojos, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu concentración en cada letra de la Torá, porque la Torá, como ustedes saben, no tiene puntitos y no tiene tampoco las tonalidades
que hay que poner en cada una de las palabras y cada una de las letras, entonces tú vas a hacer un esfuerzo, te vas a apegar, te vas a conectar con esta ciencia, con esta nueva rutina, y vas a ver que cuando tu mente profundamente esté concentradamente en la Torá, no vas a tener ansiedad. En ese momento vas a ser libre. Y cuanto más momentos libres tengas durante tu día y menos ansiedad, la ansiedad va a ir disminuyendo. Y aparte, creo que es algo muy importante para la comunidad donde tú te encuentras. Si tú eres el único que puede hacerlo, entonces Hashem te está mandando una oportunidad. Hashem no te está dando la oportunidad de salvar a los demás, sino que Hashem te está dando la oportunidad de salvarte a vos mismo. Porque cuando una persona ayuda a los demás, es cuando más se ayuda a sí mismo. Eso es cambiar las frecuencias emocionales negativas a frecuencias emocionales positivas. Y cambiar la ansiedad por el apego, el dat, la conexión, la adicción a la ansiedad por una adicción de Torah, por una adicción y un apego, una conexión, un dat positivo. Él, obviamente, yo siendo su mentor, y después que me hizo la pregunta, me hizo caso. Y empezó semana tras semana a una persona que sabe leer la Torá todas las semanas y lo hace de hace muchos años, le demorará quizás media hora preparar toda la Torá, porque ya lo sabe de memoria, básicamente. Una hora máximo. Cada año volver a la Perashá, pero más o menos la persona lo conoce. Una persona que nunca lo hizo, las primeras Perashot demoran aproximadamente 7 horas. Él me contó que durante las 7 horas que él estaba involucrado, conectado, apegado, no a su ansiedad, no a su captor, no a sus miedos, sino a la Torá, y con ese sentimiento de responsabilidad, porque claro, él va a leer la Torá, él es como si fuera el rabino de la comunidad, él no puede fallar, es una responsabilidad muy grande. Entonces, conjugar, conectar la responsabilidad con el hecho de preparar la Torá, a él se le transformó este concepto en un milagro, en una bendición muy, pero muy grande. Y así me dijo, todo el tiempo que yo estaba conectado, que tenía el dat, pensamiento y emociones, con la Torá, la ansiedad no aparecía. Y era impresionante. Quizás antes de llegar a la sinagoga tenía ansiedad, tenía una necesidad de ataque de pánico, y llegaba el momento que yo tenía que leer, se acababa todo. ¿Por qué? Porque me desapegaba, me desconectaba, decía él, a el pánico, a mi captor, y automáticamente me conectaba con otra cosa. Y esto es básicamente lo que hay que hacer. Cuando una persona lo hace así, la posición cambia. Uleom, mileom y ematz. Primero, Esab estaba arriba, la ansiedad dominaba y yo, Jacob, estaba sufriendo de receptor. Ay, pobrecito de mí, que esto me está ocurriendo. Y yo soy víctima de las circunstancias, pero ahora no. Ahora cambiando la posición, rompiendo el apego, el dat negativo por dat positivo, entonces Jacob sube, Uleón, Mileón y Ematz, y Esab baja. Yo domino la situación, ya no soy víctima de las circunstancias, yo soy protagonista de mi vida, yo soy el verdadero protagonista de mi vida, yo decido. Las condiciones no me llevan a mí. Yo soy un pez que nada en contra de la corriente, soy un salmón, no un pez que la corriente se lo lleva. La vida, los impedimentos, los desafíos son corrientes, así los llaman nuestros sabios. Maim rabim lo yuchlu lechavot et ahava. Las aguas turbulentas no podrán romper, apagar el amor personal que cada uno le tiene a Hashem. Estas aguas turbulentas vienen a mostrarnos no lo poco que somos, sino lo mucho que somos. Pero para eso tenemos que hacer un switch, tenemos que cambiar la mente, tenemos que dejar de ser
víctimas de las circunstancias, tenemos que dejar de activar el síndrome de Estocolmo, tenemos que dejar de ser rehenes de nuestros captores, dejar de enamorarnos del miedo, romper con ese apego y decidir que en verdad los buenos son la policía y no los captores. Los buenos son nuestros maestros, los buenos son los rabinos, los buenos son los psicólogos, los buenos son un amigo, los buenos son mi familia, que quieren lo mejor para mí. Pero nosotros estamos cuando tenemos ansiedad, no, tú no entiendes lo que me pasa, tú no estás viendo lo que estoy viendo, yo estoy percibiendo algo que tú no percibes. No, tú estás conectado con tu captor, tú estás enamorado de tus miedos. ¿Y por qué estás enamorado de tus miedos? Porque tienes demasiado miedo, porque tienes miedo de que tus miedos te lastimen, entonces automáticamente prefieres enamorarte de él y no desapegarte de él. Voy a dar un espacio para algunas preguntas porque tengo pronto otra clase en Cali. Si quieren participar, me avisan y les mando el link a las 6, creo que es la clase. Vamos a averiguar. Dejo un espacio, 2 minutos para unas preguntas y si no, nos vemos en la próxima. Bueno, parece que estaba todo claro. Así que gracias a ustedes, Morá, Denise, gracias a ustedes. Espero que haya sido un shiur interesante, cómo pudimos conectar y hacer el paralelismo entre el síndrome de Estocolmo y todo lo que nos pasa en nuestro interior. Así que liberémonos de nuestros captores. Este síndrome debemos bloquearlo con el COVID. ¿Cómo lo vamos a bloquear con el COVID? Ah, claro, sí, o sea, tenemos que sacar lo mejor de nosotros en esta situación. El link de Cali, a ver, no sé si lo tengo por acá. Si quieren me escriben, voy a dejar acá mi WhatsApp para que ustedes lo tengan. Acá el 507 es el código y después pongo mi celular para que todos lo tengan. Y me escriben personalmente para que les pase información. Señores, señoras, hasta el jueves, Bezrat Hashem. Gracias por compartir conmigo este espacio de enseñanza e inspiración. Un abrazo para todos.